La Presidencia da la más cordial bienvenida al señor Martín Vizcarra Cornejo, Ministro de Transportes y Comunicaciones, así como a los funcionarios que lo acompañan. Señor Ministro, se le otorga el uso de la palabra. Muy buenas tardes a todos los congresistas presentes, agradeciéndoles la invitación para tratar este tema que es de suma importancia, referido al Aeropuerto Internacional de Chinchero, ¿no? Hemos preparado una presentación en PowerPoint, que es la que ustedes pueden apreciar en los monitores y que también tengo entendido que se los han hecho llegar, ¿no? ¿Sí? ¿Tienen? A ver, no sé. A ver, por favor, si pueden repartir. Para ver. Sí, porque está un poco pequeño el monitor y quizás no puedan apreciar de manera adecuada. Bueno, inicio comentando de que dentro de nuestro sector, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, si bien todos los proyectos y obras son importantes, porque en función de la población que va a beneficiar tiene una importancia particular y singular, hay algunos proyectos que sí tienen incidencia en una mayor cantidad de la población, ¿no? Y entre los temas de aeropuertos, hay dos aeropuertos que merecen la atención porque son los dos aeropuertos más importantes del Perú, ¿no? El aeropuerto Jorge Chávez, aquí en la capital de la República, y el aeropuerto Chinchero en la ciudad del Cusco, ¿no? Son los dos aeropuertos que tienen el mayor flujo de pasajeros por año. Para que tengan una idea, el aeropuerto Jorge Chávez tiene a la actualidad un aproximado de 18 millones de pasajeros por año, el aeropuerto Jorge Chávez, que es el aeropuerto que tiene el mayor uso a nivel nacional. Pero el segundo aeropuerto de mayor uso en el Perú es el aeropuerto Velázquez Astete del Cusco, que tiene en la actualidad un uso aproximado de 2,5 millones de pasajeros. Ambos aeropuertos necesitan una expansión para poder seguir recibiendo más pasajeros. Y los dos están priorizados y están concesionados para que puedan tener esta ampliación. En el aeropuerto Jorge Chávez, hago solamente una referencia porque en algún momento voy a usar como elemento comparativo, se requiere una segunda pista adicional. Se requiere en el mismo lugar construir una nueva pista de aterrizaje y adicionalmente un nuevo terminal de pasajeros. En el aeropuerto Velázquez Astete del Cusco ya no tiene espacio para ampliarlo en la actual ubicación. En consecuencia, ha sido muy difícil buscar en el Cusco un terreno donde pueda trasladarse el aeropuerto del Cusco. La idea, el Cusco no requiere dos aeropuertos, requiere un aeropuerto de mucha mayor capacidad porque tiene una proyección de aumento de pasajeros por año de manera significativa y actualmente el aeropuerto Velázquez Astete ya no puede tener una mayor expansión. Por eso es que se ubicó el terreno en el distrito de Chincheros de la provincia de Urubamba para hacer el nuevo aeropuerto del Cusco. Cuando esté terminado y en operaciones el aeropuerto de Chincheros, o sea, deja de operar el aeropuerto de Velázquez Astete. No es que vayan a operar dos aeropuertos, sino que Chincheros reemplaza al aeropuerto del Cusco y por eso debe tener una proyección de crecimiento en función de lo que se tenga como proyección de la demanda. El aeropuerto de Chincheros, en ese sentido, como les dije, está ubicado en el distrito de Chinchero, de la provincia de Urubamba, en la región Cusco, ¿no? Es un aeropuerto internacional. Tuvo un proceso de concesión que tuvo un contrato que fue suscrito el 4 de julio del año 2014. Estamos hablando hace más de 2 años. La propuesta es una propuesta cofinanciada, ¿no? Esto quiere decir de que no
era atractivo para que haya una propuesta autosostenible. El postor tiene que poner parte del costo, pero tiene que el Estado también poner parte del costo. Por eso es cofinanciado. Parte es la iniciativa privada y parte del Estado. Y el plazo de la concesión es de 40 años, ¿no? La estructura del aeropuerto de Chincheros, del cronograma de ejecución, es de 5 años. El aeropuerto está concebido para que se construya en 5 años. Los 2 primeros años consiste en el movimiento de tierras. Si bien cuando uno va a la zona, al lugar, y ve Chincheros, aparentemente es una pequeña colina inclinada, ¿no? La vista engaña un poco, pero pareciera de que estuviera casi plano. Sin embargo, cuando uno pone los instrumentos, se tiene que hacer un movimiento de tierras de 17 millones de metros cúbicos. Es decir, el movimiento de tierras es bien, bien grande. 17 millones de metros cúbicos. Entonces, en el cronograma del aeropuerto de Chincheros está previsto que los 2 primeros años sea el movimiento de tierras. Y los siguientes 3 años ya es la obra de infraestructura. En los siguientes 3 años se construirá la pista de aterrizaje y el terminal de pasajeros con todas las facilidades complementarias. Por eso es de que es una construcción de 5 años el aeropuerto de Chincheros. Ahora, la intervención, tal como está concebido el proyecto, los 2 primeros años, que es el movimiento de tierras, lo ejecuta el concesionario, pero lo paga el Estado. Es decir, como es cofinanciado, el Estado paga el movimiento de tierras y el concesionario es el que pone el presupuesto para hacer las obras civiles que se iniciarán a partir del 3er año, ¿no? Entonces pueden apreciar ahí en algunas vistas, porque ya se tiene expediente técnico, que es un terminal de pasajeros de IATA tipo B, tiene 40.000 metros cuadrados, son 17 millones de metros cúbicos de movimiento de tierras. La pista de vuelo es una pista de 4.000 metros de longitud por 45 metros de ancho. Una vez que esté construido el aeropuerto de Chincheros va a tener una capacidad de atender simultáneamente 15 aeronaves. O sea, tiene un terminal donde pueden estar 15 aeronaves. Actualmente el aeropuerto de Chincheros, cuando ya llega más de 5 aeronaves, ya se genera un caos, un conflicto, porque ya no tiene dónde poder recepcionar. Se recepciona incluso hasta 7, 8 aeronaves, pero ya dificultando su operación. Este tiene para 15 ubicaciones. Luego, otro dato importante es respecto a la demanda que se prevé para el aeropuerto de Chincheros, pero actualmente, como yo les he dicho, tiene, la siguiente por favor, tiene, si bien el 4 de julio del año 2014 se ha concluido con la firma del contrato una etapa de esta concesión, lo que falta es el cierre financiero, que aún a la fecha no se ha concluido. Aquí tenemos cuáles son el mecanismo y el flujo que se debe seguir para el cierre financiero, ¿no? Se tiene que determinar el endeudamiento garantizado permitido, que es conocido como EGP. Necesitamos la opinión favorable de OCITRAN, el ente regulador. Luego el concedente, que en este caso es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, aprueba o desaprueba en función de su análisis que haga. Después y esto puede tener una serie de idas y vueltas hasta llegar a la aprobación del endeudamiento garantizado permitido, para recién, una vez que tenga esa aprobación, se busca por parte del concesionario los financistas, y con ello se tiene el cierre financiero. Si se llega a una etapa positiva, se da el inicio de la obra; de lo contrario se declara la caducidad si es que no se termina todo este flujo para el proceso del cierre financiero, ¿no? Nosotros estamos avanzando todo este proceso, aún no hemos concluido.
se ha avanzado de manera significativa con el concesionario, sin embargo, a la fecha todavía el tema no está cerrado. La siguiente, por favor. Ahí podemos ver todos los procesos que se tienen que dar en esta etapa de la concesión, ¿no? Se viene cumpliendo todas estas etapas, pero sin embargo, este endeudamiento garantizado permitido que nos ha sido alcanzado por el concesionario ha sido devuelto por parte del Ministerio de Transporte y Comunicaciones para que lo corrija y se ajuste a los costos de mercado. Estamos en esa etapa que esperemos nosotros que es la etapa final, ¿no? Entonces, pero estamos en ese proceso, ¿no? Entonces, estamos en el proceso del cierre financiero, una etapa que aún no hemos concluido, ¿no? La siguiente, por favor. Los próximos pasos que tenemos que dar. La problemática del financiamiento es resuelta mediante una adenda. Una vez suscrita la referida adenda, recién el concesionario deberá presentar su endeudamiento garantizado permitido, reformulado para su aprobación, ¿no? Estamos en esa última etapa. Hola, ¿cómo está? Resumiendo, es un aeropuerto que va a permitir pasar a 2,5 millones de pasajeros al año hoy a 6,600,000 millones de pasajeros al año dentro de 20 años, lo que no podría de ninguna manera permitir este crecimiento el aeropuerto actual Velasco Astete. Para ello, hace 2 años y medio se hizo un proceso de concesión, el cual está en proceso de concluirse y cerrarse. Son un periodo de construcción de 5 años. La planificación indica de que al 2021 deberíamos tener este aeropuerto concluido. Los 2 primeros años, movimiento de tierra, los 3 años subsiguientes es las obras civiles del aeropuerto. Sin embargo, el tema no, como todos los proyectos grandes, no es completamente fácil. También tiene sus inconvenientes. ¿Cuáles son los inconvenientes que hemos encontrado, pero que está siendo atendido en la actual gestión? Ahí tenemos cuáles son las acciones desarrolladas por la actual gestión, ¿no? El 4 de julio del 2014, les voy a explicar dos problemas que hemos encontrado que tienen solución, pero que son problemas y obviamente con transparencia tenemos que decirlo, ¿no? El contrato se firmó el 4 de julio del 2014, ¿no? Entonces, uno podría decir, si se firmó el contrato el 4 de julio del 2014, ¿por qué el gobierno anterior, que terminó el 28 de julio del 2016, es decir, más de 2 años, no inició las obras? Si todo estaría conforme, obviamente hubiera iniciado las obras. ¿Qué gobierno no quiere iniciar las obras de un proyecto tan importante como Chinchero? Si no inició las obras es porque había un problema, porque 2 años y 20 días no pudo iniciar las obras. ¿Por qué? Porque no cerró financieramente el contrato. Nosotros cuando hemos entrado consideramos que este proyecto es un proyecto de suma importancia no solamente para el Cusco, sino para el Perú, porque todos sabemos que en el Cusco se encuentra Machu Picchu, el principal destino turístico del Perú. En consecuencia, teníamos que darle atención. Cuando hemos comenzado a revisar cuál es la problemática, por qué después de tanto tiempo Aeropuerto de Chinchero no cierra financieramente este contrato, esta concesión, determinamos que había un problema de indefinición en el contrato. O sea, el contrato no estaba del todo claro y transparente para hacer un seguimiento, decir A, B, C, D y firma el contrato. No estaba así. Entonces, obviamente, nosotros, como funcionarios públicos, teníamos que actuar de la manera más correcta y transparente. Inmediatamente solicitamos nosotros una reunión con Contraloría General de la República y le pedimos a Contraloría General de la República que juntamente con nosotros interprete el contrato para dar algún mecanismo de viabilidad para el financiamiento que está establecido. Hemos tenido reuniones con las 3 instituciones del Estado que están directamente involucradas: Ministerio de Transportes y Comunicaciones, OCITRAN, que es el organismo regulador, y MTC. Cuando ya hemos tenido claridad de conceptos y hemos visto cuál es la indefinición,
nos hemos sentado con la Contraloría. Hemos tenido reuniones de trabajo, los técnicos del Ministerio con los técnicos de Contraloría. Eso nos ha tomado más de un mes analizando esta problemática. Finalmente, cuando ya tuvimos cierta claridad, la Contraloría emitió un documento. Nosotros, como lo decimos en la siguiente hoja, el 12 de octubre del 2016, después de varias reuniones de trabajo con Contraloría, nos remitió un oficio, el número 1882-2016 de Contraloría, donde Contraloría, después de un análisis, cruce información, nos da las pautas cómo deberíamos proceder, ¿no? Entonces, estamos procediendo en función de esas pautas en base a la coordinación que hemos tenido con Contraloría. Eso es recién de hace un mes, el 12 de octubre. Y entre las cosas que conversamos era que como había un costo financiero, que no estaba claro cuál era el monto de ese costo financiero, nos recomendó que podríamos recurrir a una multilateral que con objetividad nos dé unas recomendaciones. En función de ello, nosotros suscribimos un convenio con la CAF, la Corporación Andina de Fomento, para que a través de un staff técnico de la CAF también opine al respecto. Con las recomendaciones de CAF y las recomendaciones de la Contraloría, nosotros nuevamente nos hemos sentado con el concesionario. Entonces, ahí estamos, en función de estas recomendaciones, planteando nosotros cuáles son las consideraciones mínimas que ponemos para que se pueda firmar ya el financiamiento y comenzar el proyecto. Así que en ese proceso nos encontramos, ya con un horizonte claro dado por Contraloría y la CAF, y estamos en la etapa del proceso donde nos presentó una propuesta formal la concesionaria y nosotros recién ha sido devuelta pidiendo que la ajuste en función de las consideraciones que tenemos. Estamos en esa etapa. Nosotros somos los más interesados como representante del sector transportes, y el aeropuerto es el principal medio de transporte que tienen los turistas al Cusco, en que este proyecto sea una realidad. Pero estar interesados no significa dejar de lado normas y requisitos que tenemos como funcionarios del Estado. Entonces nosotros queremos encontrar el equilibrio en la voluntad que tenemos por realizar este proyecto, pero en el cumplimiento de las normas que Contraloría da para precisamente este proyecto. En eso estamos, ¿no? Entonces sabemos que existe cierta impaciencia en el Cusco por la demora, pero hay que decir que este contrato está firmado desde el 4 de julio del 2014. Es decir, los más de 24 meses que ha tenido de demora hasta el 28 de julio es de la gestión pasada. Nosotros estamos aquí viendo y coordinando con mucha responsabilidad para encontrarle una solución y poder suscribir la adenda correspondiente que incluya todos estos conceptos y que se pueda iniciar, ¿no? Entonces, en esa etapa del proceso nos encontramos. Pero adicionalmente a ello hay otro inconveniente que hemos encontrado, que no tenemos todo el área que necesitamos para el aeropuerto de Chincheros. Un aeropuerto requiere un área de terreno para las facilidades propias del aeropuerto, pero una vez que uno cumple con las facilidades propias del aeropuerto, necesita accesibilidad. Nosotros necesitamos una área de amortiguamiento y una vía de acceso al aeropuerto. Eso no incluía, ¿no? Y eso consideramos que es una deficiencia importante que hemos encontrado en este proyecto. Igual como hemos encontrado con el aeropuerto Jorge Chávez, ¿no? No queremos repetir con Chincheros el error que ha cometido el Estado con el aeropuerto Jorge Chávez. El aeropuerto Jorge Chávez ha firmado contrato y ha entregado la posición al concesionario LAP el año 2005. El año 2005 se le dijo al concesionario, aquí tienes el aeropuerto para que construyas la segunda pista de aterrizaje del aeropuerto Jorge Chávez. El año 2005. Ya vamos a estar el año 2017, 12 años después, y hasta la fecha no se le entrega el terreno. El Estado tiene 12 años y no le puede entregar el terreno
libre de interferencias para que el concesionario pueda hacer la segunda pista del Jorge Chávez. No quisiéramos nosotros que con Chincheros pase lo mismo. Firmar un contrato, entregar terreno y sin embargo por inconvenientes de falta diarias no tener las facilidades completas. Por eso inmediatamente nosotros en septiembre, al mes siguiente que hemos asumido la gestión, hemos iniciado las coordinaciones para tener el área que falta. Por un error, una omisión, lo que se ha comprado es el polígono del aeropuerto, ¿no? O sea, solamente el polígono del aeropuerto. Todo lo alrededor del aeropuerto es propiedad privada, todo. Entonces, claro, uno llega al aeropuerto en avión, pero ¿y cómo sale? Tiene que salir por tierra, ¿no? Y no hay, porque todo es propiedad privada. Nosotros necesitamos una carretera que nos conecte a la carretera actualmente en uso. Eso no existe. Entonces no podríamos, tendríamos que entrar en avión y tendríamos que salir volando, porque no hay forma de salir del aeropuerto porque todo alrededor es privado. Entonces lo que necesitamos nosotros es adquirir ese terreno. Pero cuando hemos ido, las primeras propuestas que nos han hecho de venta del terreno es de precios exorbitantes. Nosotros nos hemos reunido ya con las autoridades locales del distrito y la provincia para exhortar a que nos ayuden a encontrar un costo razonable. No queremos que nos los den. Por más importante que sea este aeropuerto, no queremos que nos los den gratis, que nos los vendan, pero a un costo razonable. El aeropuerto ha comprado sus 360 hectáreas que tiene aproximadamente el polígono del aeropuerto a un costo bien elevado, muy, muy elevado. A $200.000 la hectárea lo ha comprado. $200.000 a las comunidades de ahí. Y ahora nos han dicho de que quisieran vender a costos muy superiores a ellos. Nosotros obviamente tenemos topes y eso queremos ver. Entonces nosotros queremos que este proyecto, siendo tan importante y necesario para el Cusco y todos los peruanos, tiene que ser una realidad. ¿Qué necesitamos? Uno, el cierre financiero que estamos en proceso por concluir con el concesionario. Y dos, los terrenos que siendo propiedades comunales, nosotros estamos en una mesa de trabajo con estas comunidades que están aledañas al área del aeropuerto y esperemos llegar a un acuerdo satisfactorio. Cuando cerremos el tema de este trato de compra-venta de estos terrenos y cerremos, estamos listos para empezar. Este proyecto está financiado y tenemos nosotros la confianza de que el próximo año 2017 se inicia el plazo para la construcción con el movimiento de tierra. 2017 y 2018 tiene que hacerse definitivamente el movimiento de tierra. Y a partir del 2019, 20 y el 21, estar concluido al 100%. Hay dos inconvenientes, las tierras que necesitamos, que queremos comprarlas, y este trato con el concesionario. Al ser claros y explícitos en decir que esos problemas tienen que ser solucionados antes de empezar, algunas autoridades del Cusco nos han dicho de que quizás no haya voluntad de empezar. Voluntad es lo que más tenemos. Pero por esa voluntad somos claros y transparentes en decir cuáles son los problemas que esperamos solucionar en los próximos meses para encontrar un inicio sin inconvenientes y que se inicie y se termine en 5 años. No quisiéramos empezar este proyecto y que a los meses pararlo nuevamente por falta de terrenos. Eso no queremos que ocurra el mismo mal ejemplo del aeropuerto Jorge Chávez y eso es lo que estamos trabajando. Señor presidente de la comisión, eso es de manera resumida lo que puedo referir al aeropuerto internacional de Chincheros y estoy a disposición de los señores congresistas para dar cualquier ampliación de la misma. Gracias. Gracias, señor ministro. En nombre de la comisión agradecemos su intervención y pedimos el uso de la palabra de los señores congresistas. A ver si se van tomando nota, por favor. No veo bien. La congresista Cuadros, sí, Arimborgo. Perdón. Okay. Congresista Cuadros, por favor, adelante con su. Muy buenas tardes al presidente de la comisión. Asimismo, saludar
a través de su intermedio al ministro de Transportes, ingeniero Martín Vizcarra. En particular, como congresista de la región del Cusco, es una situación altamente preocupante el informe en el cual se está manifestando que el expediente de un proyecto tan importante para el país tuviera problemas en los aspectos legales de falta de claridad. Primeramente, yo quisiera preguntarle si hay un documento técnico o legal desde el Ministerio de Transportes que detalle puntualmente estas contradicciones en el contrato. ¿Ha hecho usted un informe, señor ministro, o solamente es lo que refiere la Contraloría? Primero quisiera que me responda si hay un documento oficial de parte de usted como ministro de Transportes, por favor. Todo el proceso que le he manifestado está documentado en actas de reunión, en documentos, informes, todo lo que le puedo alcanzar, todo lo que le he explicado le puedo alcanzar porque hay actas, hay acuerdos, hay reuniones, oficios, documentos, todo está documentado. Cedemos la palabra a la congresista Noceda. Adelante, por favor. Gracias, presidente. Por su intermedio, quisiera hacer unas consultas al señor ministro. El día de hoy, en una nota en el diario La República, se expresa que hay una preocupación de los cusqueños al señalar el problema que hay con el financiamiento del aeropuerto de Chincheros, ya que el concesionario pide al Estado que se asuma los intereses del financiamiento y el gobierno espera que se defina el monto. Y el señor ministro llegó a decir que si esto es muy alto y la Contraloría se pronuncia en contra, entonces no hay proyecto Chinchero y se tendría que comenzar de nuevo. Entonces quisiera saber si es que se está pensando en otra alternativa. Tenemos entendido de que este monto de intereses es de $135 millones, cuando la buena pro para el proyecto era de 265 millones en el año 2014. Entonces, quisiéramos también saber por qué es que no se ha destrabado uno de estos grandes proyectos que el presidente Kuczynski en su mensaje del 28 de julio anunció que se le daría gran énfasis. Por otro lado, quisiera saber cuál ha sido el monto invertido por el concesionario hasta la fecha. También sobre la situación de los terrenos que actualmente están al costado de la carretera, si es que existe la posibilidad de que se expropie a los actuales dueños, cuál sería el procedimiento a seguir, si es que han sostenido las conversaciones con los pobladores y autoridades de la zona. También sabemos que se está convocando a un paro para el día 10 y 11 de noviembre, entonces, ¿qué precauciones se están tomando al respecto? Si es que han convocado a un diálogo con la población. Sobre la mención de que existe un problema en la indefinición del contrato, ¿qué otras irregularidades se han encontrado en su cartera? También quisiéramos saber cuál ha sido el rol de Proinversión en relación al Aeropuerto Internacional de Chinchero y cuál es la responsabilidad de esta entidad. También quisiéramos saber cuánto tiempo va a tomar el proceso de cierre financiero y en general expresar una gran preocupación con el tema de las vías de acceso entre Cusco y Urubamba. Antes tomaba 45 minutos esta ruta, ahora un día domingo toma aproximadamente 2 horas. Y también mencionar toda la tuburización que hay en la zona de Chinchero, ¿no? La gente a la que se le ha comprado estas hectáreas ahora han hecho construcciones que no tienen ninguna armonía con la zona y que además ha crecido en un gran desorden y, como usted mencionaba, no hay espacio ahora para hacer las vías de acceso. Muchas gracias. Gracias, congresista. Cedemos la palabra a la congresista Melgarejo, por favor. Adelante.
Buenas tardes, presidente, y a todos los colegas hago extensivo el saludo y también por intermedio suyo saludar al ministro de Transportes, al señor Martín Vizcarra. Bueno, seguimos en el mismo problema, presidente, para que se le traslade al ministro, es que no empezamos aún todavía por transparentar todo lo que ha dejado como una bomba de tiempo el gobierno saliente. De ahí parte todo esto, pero la deficiencia ya viene acá del Ejecutivo en hacer un informe claro para que este proyecto de verdad sea llevadero, lo que más anhelan los del Cusco y como uno de los aportes y ejes de desarrollo que contribuyen mucho a nivel nacional. Yo quería preguntarle, y usted lo manifestó, pero primero tenemos que empezar diciendo cuál será la afectación de terrenos en el área, cuál será la demanda proyectada nacional e internacional, su cierre financiero, en qué porcentaje es responsabilidad del Estado de manera proyectada. Y ahí también en ese orden de ideas es que nosotros vamos a plantearle que en el diario Gestión también han hecho mención, y eso quiero trasladárselo por intermedio suyo, presidente, que han mencionado la preocupación del riesgo financiero, en donde ellos, solo para la autosostenibilidad con tarifas altas, esto será viable, lo cual hace menor el beneficio económico, por lo que el Estado, al ser el garante, asumirá estos costos y gastos. ¿Cuál es su comentario? Y esto debe ser respondido desde un punto de vista técnico para que esto de verdad sea llevadero, ejecutable. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista Melgarejo. Cedimos la palabra al congresista Ochoa. Adelante, por favor. Presidente, muy buenas tardes. Por su intermedio, saludar al ministro Vizcarra y agradecer obviamente esta oportunidad que vamos teniendo para poder conversar sobre este asunto tan importante como es el Aeropuerto Internacional de Chinchero, que hay que aclarar y hay que establecer con precisión que no solamente o no solo es un anhelo regional del Cusco, sino es una gran oportunidad nacional para impulsar la reactividad económica del país y marcar hitos de descentralización, incluso de descentralización fiscal. Entonces, en ese sentido, queremos sí señalar, señor ministro, por intermedio de la presidencia, que es cierto que en el Cusco hay impaciencia, que es cierto que en el Cusco hay 40 años de espera. Pero, ministro, con esa impaciencia, como usted decía, señalaba exagerada, si a esa impaciencia se le agregan declaraciones como las que ha señalado la congresista, en el que usted dice no hay Chinchero y se tendrá que empezar de nuevo, y en un medio de comunicación radial dijo Chinchero tendrá que regresar a cero, obviamente provocan panfletos como este tipo, ¿no es cierto? Ese paro nacional, paro regional, 10 y 11 de noviembre. El día jueves nos hemos comunicado con usted, hemos estado reunidos las autoridades regionales, provinciales, representantes gremiales en el Cusco, y la determinación ha sido efectivamente establecer, primero, la interpretación de que no estaría existiendo una decisión política coherente, real y además consistente por parte del Ejecutivo, porque para un lado, para el Cusco, el presidente de la República anuncia incluso fecha tentativa para el inicio de la primera obra. Por un lado, el presidente dice vamos a empezar la construcción, y por otro lado el ministro estaría diciendo vamos a regresar a cero. Entonces, aparentemente no habría, digamos, una comunicación fluida, y entonces interpretamos que no hay decisión política, o por lo menos no hay coherencia en las determinaciones. Felizmente el presidente se ha manifestado al respecto con su característica particular y ha señalado un poco más de disciplina, ¿no? Para que no nos contradiga, para que el Ejecutivo no se contradiga entre sí mismo y la bancada.
Esta situación, señor ministro, nos gustaría saber en específico qué lo motivó a usted detallar que el proyecto Chinchero tendría que llegar a cero, cuando el país entero sabe que este procedimiento de llegar a cero es prácticamente inviable. Es decir, usted mismo lo está ratificando. O sea, Chinchero va y necesitamos desde el Cusco y desde el Perú establecer esa decisión política de que sí, efectivamente va, y contradecir su flujo, ¿no? Porque en el flujo incluso vuelve a poner un punto en el que dice caducidad. O sea, eso sí implicaría que efectivamente podemos llegar a cero. Por eso es que este flujo del cierre financiero también no estaría siendo coherente. En el caso del cierre financiero ha sido entendible, señor ministro, que por empezar la gestión del gobierno y tener ciertas preocupaciones o temores o inseguridades al respecto, que en función al visto bueno que da Ocitran al cierre financiero que presenta el consorcio Cunturhuasi, que el Ministerio de Transportes lo remita a Contraloría. Aun cuando no es función, ¿no es cierto?, de Contraloría emitir opinión, pero bueno, esa situación ya se ha aclarado. Contraloría se ha pronunciado y ha dicho sí le corresponde a la empresa recibir este porcentaje, reconocerle este porcentaje, y la CAF señala, en el mejor de los términos, negocien y conversen en función del mercado internacional, que entendemos no será por encima del 9%, lo que significa, entendemos, que tampoco pasará ese reconocimiento, los más de 135 millones, y en tanto no se aproxima siquiera a los 400 millones que habría presentado la segunda empresa consorciada para poder garantizar este aeropuerto. En ese sentido, señor ministro, si bien es cierto, también se habla de, subjetivamente entiendo, si hubiera habido claridad, se hubiera firmado, pero no nos dicen con precisión cuáles esas imprecisiones que existen en el proyecto de Chinchero, que podría vulnerar su construcción, que entendemos no existe, porque los accesos viales son responsabilidad del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, por tanto no podía estar dentro del proyecto Aeropuerto Internacional. El proyecto Aeropuerto Internacional y las vías son dos proyectos separados, ¿no es cierto? Y ese segundo proyecto le corresponde obviamente al Ministerio de Transportes, no le corresponde al proyecto Aeropuerto Internacional. Por eso es que no podría estar junto y no tendríamos que imaginar solo que es una omisión o una omisión voluntaria o involuntaria. Por eso es que queremos pedirle, señor ministro, a través de la presidencia, que el Cusco necesita, el país en general, necesita saber cuándo vamos a empezar la remoción de tierras, a cuándo estamos pensando que este cierre financiero se tiene que dar, porque nosotros, no es que estemos cansados obviamente, pero sí estamos, como usted lo ha señalado, impacientes de escuchar que se iniciaba en marzo, se iniciaba en febrero, se iniciaba en septiembre. Ahora el presidente dijo que sí o sí en noviembre pone la primera piedra. Imaginamos que podía ser hacia el 15 de diciembre y ahora usted nos está diciendo el año 2017 y no nos pone tampoco, es decir, 2017 tiene de enero a diciembre y tampoco hay una precisión. Entonces, creemos, señor ministro, que tiene que haber mayor consistencia en esta precisión del aeropuerto internacional, porque sí o sí no es una condicionante. El aeropuerto Chincheros sí va, salvo que exista alguna duda suya que nos gustaría que los pueda esclarecer en torno a este reconocimiento de las tasas de interés, el tema de el reconocimiento de su estado financiero final, etcétera. Finalmente, señor ministro, a través de la presidencia, o sea, obviamente, para controlar también esta angustia no es una amenaza, obviamente, lo digo con muchísimo respeto, ni advertencia de ningún tipo, solamente un comentario, para ayudar a que el país no tenga estas trabas de continuidad de lo que se viene impulsando desde el Ejecutivo, como esta situación de la paralización regional innecesaria. Queremos ratificar, como lo hemos conversado con usted, nuestra solicitud de reunirnos también con el presidente de la República, su equipo técnico, el día miércoles, y las autoridades regionales
del Cusco para efectivamente precisar de una vez estas situaciones de comentarios innecesarios. Termino señalando, señor ministro, que como en ningún otro caso, estas dos reuniones que hubieron de autoridades y de los representantes gremiales han decidido también comunicar, si no advertir, a la empresa Latam que el 10 y 11 de noviembre no va a haber franja turística como en todos los otros o todas las otras paralizaciones que ha tenido el Cusco. Significa que el 10 y 11 de noviembre innecesariamente el aeropuerto del Cusco estaría cerrado. Entonces yo quiero acudir a su amplia disponibilidad de diálogo y ratificar también a través de la presidencia la solicitud hacia su gestión para que el día miércoles, después de las 5 de la tarde, después de la reunión que tienen los ministros, podamos tener esta reunión en Palacio de Gobierno donde lo terminen ustedes. Muchas gracias. Gracias, congresista Ochoa. Sugiero a los congresistas tratemos de ser puntuales con la pregunta para ganar un poquito de tiempo para que el ministro pueda responder a cada una de las intervenciones. Congresista Narváez, por favor, adelante. Bien. Señor presidente, por intermedio suyo, saludar al ministro. El quien habla es congresista del Cusco, exalcalde de la provincia de Urubamba. Yo sé la historia del terreno, ministro, cómo se ha adquirido. Chinchero se aprueba frente a 3 alternativas de los lugares. Uno era Anta, uno era Paruro y uno era Chinchero. Y todos los estudios técnicos de especialistas a nivel del mundo que han venido desde Corea, desde Japón, dijeron que es Chinchero. Entonces, ese proyecto, como lo ha manifestado mi colega, 40 años está esperando el Cusco. Y no solamente va a beneficiar al Cusco, al Macrosur. En ese sentido, quiero ser puntual, ministro. El Cusco ya ha programado su paro el 10 y el 11, todo el Valle Sagrado va a paralizar, eso ya está definido así, también nos han comunicado. Frente, ya lo ha manifestado mi antecesor, a esa discoordinación. No provoquemos, señor ministro, usted ha sido presidente de una región. Atendamos a nuestras regiones. No es casual los muertos, por ejemplo, allá en Las Bambas, por no escuchar. Entonces, a los cusqueños, a nosotros ya nos ponen ya quizás en una situación indecisa. Estas 360 hectáreas le ha costado a la región del Cusco su dinero. Nosotros nos hemos privado de muchas obras por comprar este terreno. Y ha sido inclusive casi impuesto el precio. Entonces, yo a veces cuando uno evalúa, o son excusas, señor ministro, disculpe que lo diga así, con respeto, están buscando algunas excusas para que esta infraestructura no se haga realidad. Gracias, congresista. Antes de ceder la palabra al ministro, quiero que quede claro que esta comisión da en función de la transparencia, de la democracia y cuidadores de los recursos del Estado y de la eficiencia y la eficacia ante los reclamos, y que creo que son justos, de la congresista Glave, ¿no?, de que los intereses de este proyecto que cuesta 265 millones y nos quieran cobrar 135 millones y cuando no han hecho una sola inversión, solamente han hecho inversión en el expediente técnico. Realmente tendríamos que ver ahí realmente los cálculos de intereses, si es que están de acuerdo o no estamos de acuerdo, ¿no? Creo que ahí sí tenemos que ser responsables, pedir toda la información, haremos una investigación que corresponde y luego haremos de conocimiento a la opinión. Luego cedimos pues por la palabra al ministro, por favor. Bien, muchas gracias por todas las
intervenciones, con sus comentarios y recomendaciones, todos los cuales vamos con toda seguridad a implementarlos. A ver, hay varios temas que creo que es necesario también hacer un análisis sobre su participación. Hubo 3 propuestas, ¿no? O sea, estamos hablando de la propuesta que la que ofreció el menor monto para la construcción del aeropuerto. Hablamos siempre de 265 millones de dólares, en realidad es 264.76. O sea, redondeamos 265, pero es 264.76 millones. Ahora, esta propuesta, como le digo, ubiquémonos en el tiempo, empezamos el proyecto con movimiento de tierras establecido en 2 años, luego el contratista gasta, invierte estos 265 millones en 3 años y la obra está concluida. Esa inversión el Estado la paga. O sea, no es una inversión de regalo del contratista. Él saca el dinero y la paga. ¿Cómo la pagamos nosotros? En cuotas trimestrales por 15 años. O sea, nosotros vamos a pagar los 265 millones de dólares en 15 años. Y ocurre lo mismo como le ocurre a cualquiera de nosotros cuando, por ejemplo, va a comprarse un departamento. A mí me ha ocurrido. O sea, yo soy moqueguano y cuando he venido acá he comprado un departamento en Lima. Y tú dices, ¿cuánto cuesta el departamento? $100.000. Pero no tengo. Al crédito, 15 años. Y te dan una cuota que tú dices, sí puedo pagar. Pero cuando tú sumas los 15 años de cuota, sale hoy, ¿no era 100.000? Me sale sumando, me sale como 350.000. Exactamente lo mismo ocurre con el aeropuerto. O sea, el costo es 265 millones de dólares, pero el Estado lo va a pagar en 15 años. Esos 15 años generan intereses y también el Estado va a pagar no los 265, va a pagar los 265 más los intereses. ¿Dónde estaba el problema? Eso está claro, ¿no? Entonces, pagar los 265 más los intereses y que no es la misma cantidad como cuando igualito como cuando un departamento es más y sale, ¿no? Y esos son los intereses. Entonces, el contratista, el concesionario, como va a ser el movimiento de tierra según el contrato, decimos la primera opción que él lo haga y nosotros le pagamos el movimiento de tierra con valorizaciones mensuales por metro cúbico. Tantos metros cúbicos se han movido, tantos metros cúbicos te pago y así va mensualmente. Perfecto. Recién a partir del 3er año él ejecuta. Entonces, la duda que viene, y aquí es donde se comenta, es, oye, el contrato le obliga a algo irracional, que eso yo no entiendo, pero así está. Tú desde el primer año pones los 265 millones. Entonces lo que él dice, no son 15 años de intereses, son 20 años de intereses, porque yo voy a poner, después que termine son los 15 años para pagar el préstamo con los intereses que corresponde, como cualquier alquiler o cualquier pago a crédito, sino 5 años más. Eso es lo que se consultó, eso es lo que había duda. Esos 5 años más, ¿por qué te voy a pagar 5 años? Te pago solamente desde que comiences a usar la plata. Tú pon el dinero al 3er año. Entonces, ahí es la diferencia, ¿no? Esa es la diferencia que decimos. Entonces, nosotros nos ratificamos que cuando ponga el dinero, ahí gana intereses. No cuando, o sea, cuando recién sea necesario, ahí recién gana intereses. No que gane intereses o paguemos intereses desde el primer día que no va a usar la plata, que va a estar guardada y va a estar generando. Ahora, eso es independiente de sea su plata o sea plata del banco. Igualito gana intereses, igualito es un costo financiero. Porque puede ser una empresa muy grande que tenga mucho dinero y decir, yo no tengo que ir al banco, lo saco de mi... Igualito hay que pagarle, porque el dinero tiene un costo, sea del banco o sea del inversionista, del contratista. La diferencia y la duda es desde cuándo te reconozco. Nosotros decimos, te reconozco, desde que comienzas a usarlo